Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 10. Lecciones del pasado. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo 78, versos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. En esta ocasión veremos los llamados salmos históricos, y que a través de himnos los salmistas destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de sus seguidores fieles. Estos fortalecen nuestra confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para ayudar y librarnos de las dificultades presentes, porque nuestra vida es parte de la historia del pueblo de Dios y podemos reclamar ese pasado como propio, por haber sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo. Y por eso esta herencia histórica es, de hecho, el relato de nuestros ancestros espirituales para sacar poderosas lecciones de cada generación pasada y estar seguros que nuestra vida desempeña un gran papel protagónico dentro del plan de salvación de Dios y sus propósitos soberanos que vencerán en medio de esta guerra entre el bien y el mal. Aquí se nos anima a nunca quebrar nuestro pacto hecho con Dios. Número 2. La imbatible fidelidad del Señor. El Salmo 78 exhibe las reseñas del pasado de Israel y ponen en claro el contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. La lección es no repetir los errores de estos antepasados, pero sí confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. Al meditar profundamente en el mensaje de este salmo, desciframos esta parábola profética por medio del método de Jesús, de enseñar verdades eternas a través de historias cotidianas. En este salmo vemos el éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de ser desleales a Dios, especialmente por ser idólatras, y todo porque Israel se volvió ingrato y olvidó lo que Dios había hecho por él, se rebeló y no guardó su ley, su pacto ni sus testimonios, consecuencias de la falta de fe y su autoconfianza. Israel era constantemente obstinado, ciego espiritual y desobediente, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitadas del Señor. ¿Por qué cada nueva generación es tan lenta en aprender? Deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿Somos también olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus sagrados requerimientos? La voluntad humana es vana, es inútil, a menos que esté cimentada en gratitud y reconocimiento diario de la fidelidad de Dios y renovarlas en nuestra vida cada día, aferrándonos a su gracia. La lección es que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Número 3. Recordar la historia y alabar a Dios. Salmo 105 recuerda el pacto de Dios con Abraham, la clave en la relación de pacto entre el Señor y los israelitas. Se centra en darles la tierra prometida a él y a sus descendientes, cumplida por medio de José, Moisés y Aarón, y en el momento de la conquista de Canaán. Aquí hay esperanza para toda persona fiel de cada generación, porque el amor inmutable de Dios son garantías de sus actos poderosos en nuestro favor.
Salmo 105 se asemeja al Salmo 78 al destacar la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia, y lo hace para que glorifiquemos a Dios e inspirarnos fidelidad. Además, este salmo no menciona los errores de los israelitas porque tiene un propósito diferente. En este salmo se enfoca en la vida de los patriarcas más grandes de Israel por medio de la obediencia a la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades, y fueron ricamente recompensados. Por eso, Salmo 105 invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. No podemos alabar verdaderamente a Dios si ignoramos los hechos de nuestra historia. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. El salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios y nos amonesta a que no olvidemos que nuestro Dios es el Señor soberano de todo el mundo y que su misericordia alcanza a cada persona fiel doquiera se encuentre. En cada generación histórica han existido personas obedientes a Dios, y tú y yo somos descendientes de esos fieles. Cuando tenemos fe, obedecemos y triunfamos como ellos. Número 4. Recordar la historia y arrepentirse. Salmo 106 evoca el éxodo, el peregrinaje en el desierto y la vida en Canaán, con los atroces pecados de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación en Babilonia y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido. Nuevamente brilla la fidelidad de Dios a su pacto de gracia, pacto por el que salvó a su pueblo en el pasado. Nos da esperanza de que Dios volverá a mostrarnos su favor cuando nos arrepentimos y nos reunirá con los fieles de cada nación, de cada generación. La súplica por la liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios y en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Salmo 106 muestra el fracaso y la confesión de los pecados de los antepasados. Pero nosotros no somos mejores que nuestros antepasados, porque sabemos las consecuencias de las maldades de ellos y la manera en que Dios los salvó con su gran paciencia y su gracia, a pesar de que fueron deliberadamente desobedientes. Si ellos tenían gran responsabilidad, piensa cuánto más nosotros hoy, que tenemos la revelación del carácter de Dios revelados en Jesús y en la cruz. Lo bueno aquí es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. El papel clave de Moisés y Fines en alejar la ira de Dios señala la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar nuestra historia. Salmo 106:13 dice: «Pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo». ¿Por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? Número 5. La parábola de la viña del Señor. Salmo 80 describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de la abundancia para ponerlos bajo su cuidado providencial. Pero esa misma viña se volvió mala y está bajo su ira, y se anuncia su destrucción como señal del juicio de Dios. No obstante, Salmo 80 reflexiona sobre cómo Dios oculta su presencia de su pueblo por un tiempo. La tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado
y la gracia y el perdón de Dios por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. Entonces aparece la bendición evocando la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa vuelve, utilizada una y otra vez cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado. Significa arrepiéntete y te daré un corazón para que conozcas que yo soy el Señor, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Experimentaste personalmente el arrepentimiento como un regreso a Dios? Número 6. La supremacía del Señor en la historia. Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel, en la época durante el Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. El Señor, al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial, se refiere a la peculiar relación de pacto entre el Señor y su pueblo. Fue por la voluntad soberana del Señor y no por Israel. Por eso, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos. Los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. El relato culmina con la promesa de que Dios lo vindicará y tendrá compasión de él y lo defenderá. Este salmo busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con él, evitando la idolatría, porque sólo el Señor es único Dios y soberano, evitando así que sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos que adoran dioses inventados. Nadie es como Él en el mundo, y por eso el pueblo de Dios debe confiar solo en Él y adorarlo como Creador y Redentor. Asegurémonos de no tener ídolos en nuestra vida, porque hacer ídolos es más fácil de lo que pensamos. Número 7. Conclusión. Leer Hechos capítulo 7 y Hebreos capítulo 11. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo en cada paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina por medio de Jesús. Si le obedecemos, incluso durante las pruebas que a veces nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, recordemos que todas están bajo el control soberano de Dios y forman parte de su providencia, porque Dios es el Señor supremo de toda la historia humana. Ni siquiera la deslealtad puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Al final, solo los individuos rebeldes serán excluidos de las bendiciones del pacto. Dios ama al pecador, pero no a sus pecados. Por eso debemos confesarlos y dejar de pecar. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse, incluyendo la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente.
Por eso hoy, querido amigo y amiga, hemos recordado cómo somos parte del pueblo de Dios, porque fuimos adoptados a través de Cristo, y todas las vivencias relatadas en la Biblia son parte de nuestros ancestros espirituales, y porque los fieles vencieron, nos da la esperanza de que venceremos, y somos animados a no quebrantar nuestro pacto con Dios. Por eso puedo desearte que el Señor nos bendiga.